La paz. Porque la paz de Cristo, amados hermanos, en cualquier situación que nos encontremos en este mundo, la paz de Cristo está ahí. Y de acuerdo a todo lo que hablamos el domingo pasado, ¿por qué la paz de Cristo? Y fíjese, la paz, o sea, tranquilidad, ¿ok? Una personalidad serena, un carácter, hermano, un carácter tranquilo, como enseñoreándose de la situación, cualquier situación que sea. ¿A dónde radica precisamente, hermanos, ese secreto? De acuerdo a lo que hablamos el domingo pasado, ¿dónde radica precisamente esa paz de Cristo? En otras palabras, Cristo manifestándose en tu vida con su carácter tranquilo, paciente, dominador de la situación. ¿Dónde radica ese secreto? De que esa paz, hermano, se pueda reflejar en nosotros, no importa cuál sea la situación. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, yo os la doy. Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de todo el mal, de todas las situaciones, hermano, que nuestros corazones se pueden llenar. Corazones ambiciosos, corazones rencorosos, corazones, todo lo malo, hermano. Entonces todo esto de rencor, envidia, celos, todo eso, vienen y le quitan la paz al hombre. Pero por eso el Señor dice, yo no te pido, Señor, que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal con mi paz. ¿Sí? Porque Él es nuestro ejemplo. Hermano, ¿qué es lo que Jesucristo atravesó en su vida? Después de los 12 años, cuando su vida fue de un infante y de un niño inocente, pero a los 12 años, hermano, Él se enfrenta de verdad a este mundo y dice, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y desde entonces, hermano, los negocios de su Padre se convierten en persecución, en odio, en calumnias hacia el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, nuestro Dios bendito, hermano, en carne, Él tuvo que enfrentar toda esa situación, todas esas situaciones diariamente. Pero ninguna de estas le pudo robar la paz a Jesús. La paz de Dios no se la pudo robar ninguna de las situaciones, ninguna de las circunstancias en la que Cristo se encontró. Y esa precisamente es la paz que Él deja a su pueblo. ¿Sí? En cualquier situación o circunstancia. Y decía yo, ¿y cuál es el secreto para que esta paz esté en nosotros y se manifieste en cada momento? Porque en cada momento de nuestra vida nosotros necesitamos ese elemento tan grande, hermano, que se llama Cristo Jesús. Se llama la paz de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Recuerdan? De todo lo que hablamos, hermano, no voy a preguntar porque oyeron el mensaje durante la semana. ¿Lo oyeron? No lo oyeron. Bueno, poco interés. Pero
vamos a hablar solamente de lo que se dijo, y lo más importante que se dijo fue eso. ¿Qué? Ok, vamos a ir a la escritura que tocamos ese día, ¿verdad? Para que reforcemos ese pensamiento, nada más, y ahí vamos a quedarnos. Luego vamos a hablar de otra cosa. En Colosenses, Colosenses, capítulo 3. Abran su Biblia, por favor, hermanos, en Colosenses, capítulo 3. Después de Filipenses está Colosenses. ¿Trajeron Biblias, hermano, o ya no traen Biblias? ¿Ya no? ¿Ya no hay Biblias? ¿Sí? Bueno. ¿Sus teléfonos, por lo menos? Ok. Esta generación de hoy, hermanos, como que había un cantito aquí que decía que nos gozamos en alabar al Señor, y es nuestro anhelo alabar al Señor con júbilo, pero yo no veo eso. No veo ese deseo, hermanos, de la iglesia de los hijos de Dios. No estamos tomando en serio nuestra participación en la iglesia. Pero bueno, el capítulo 3 de Colosenses, y comenzando con el versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Ricky está por aquí o no vino Ricky? ¿Cómo? Ok, me lo llamas por favor, porque necesito estas escrituras aquí en el... Ok. Bueno. ¿Está inquieto el niño? Ok, bueno. Entonces el versículo 12, hermanos, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Quería que pusiese las escrituras que voy a estar leyendo ahorita, Colosenses capítulo 3, versículo 12, para hacer un énfasis en esta escritura, hermano, que miramos la semana pasada. Miramos varias, pues solamente en esta vamos a hacer un poquito de hincapié, énfasis. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Sí. Oiga eso, hermano. Solamente las primeras palabras del versículo 12.
¿Sabía usted, hermano, que en muchos países, hoy en la actualidad, no vamos a hablar del pasado, sino que hoy en la actualidad, hermano, hay hermanos en Cristo que están exponiendo su vida, pero exponiendo su vida solamente con el hecho de reunirse para alabar al Señor, para unirse como iglesia y poder estudiar la Biblia, las Escrituras. Hoy, en este momento, estoy hablando en tiempos de Cristo, no estoy hablando en tiempos tampoco, hermano, de las grandes cruzadas que han existido a través del mundo. Cruzadas, o sea, persecución de la iglesia a la iglesia. Pero hoy mismo, hermano, hay ideologías que persiguen al que cree en Jesucristo y se congrega como una asamblea para estudiar su palabra. El que llega a esas reuniones llega conscientemente, oiga bien, conscientemente de que entra a esas reuniones y cuando salga puede ser asesinado, así como lo oye. Esta no es un cuento o historia irreal, ficticia. No, hermano, es la pura realidad. Y nosotros tenemos este privilegio aquí todavía, dijo el hermano en su oración, de estar en este país donde nos reunimos con toda libertad. Nadie nos puede decir absolutamente nada por el momento. Pero este privilegio, hermano, no va a ser para siempre. Lo que pasó, pasará. Lo que pasó, pasará. Y de hecho está pasando ya en muchos países. Hay hermanos que literalmente, así como le digo, le dan un beso a su hijo, le dan un beso a su esposa y se despiden y se van a esa reunión a buscar de Cristo Jesús. Honestamente, esa persona se despide de su esposa como que, bueno, si ya no nos miramos, por si ya no nos miramos. Pero es importante que el Evangelio continúe adelante. Esa es la idea. O sea, estas personas son creyentes. Nosotros no es que no seamos creyentes, lo que pasa es que no apreciamos el privilegio en el que estamos viviendo, hermanos. Todavía la Biblia, la Escritura y la enseñanza del Espíritu Santo todavía no es una realidad en nuestras vidas. Y debía de serlo. Y para eso necesita Dios mirar interés en ti. Porque es todo. Interés. Dios lo ha dado todo ya. Pero un interés y tú vas a ver la realidad de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia no es este momento que nos reunimos los domingos, hermano. Esta es la asamblea del Señor. Pero la iglesia, hermano, somos cada uno de nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos. Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia, donde nos encontremos. Decía, hermano, el versículo 12, dice, since God, como que dice, desde el momento que Dios me escogió, fíjese, es un acto de Él. Me escogió para ser santo, su gente que Él ama. Tú debías de vestirte con un corazón tierno, misericordia, bondad, humildad, caballerosidad, paciencia, haciendo lugar, dando un espacio para las faltas de los otros, porque no hay perfección
No hay perfección completa en nosotros. Siempre va a haber alguna que otra falta en nosotros. Pero dice el Señor, hagan un lugarcito, ¿verdad?, para esas faltas de los hermanos. Y que los hermanos hagan un lugarcito también para tus faltas. Porque tanto el uno como el otro va a fallar. O eso que no sea motivo de enemistad, ni de celos, ni de contiendas, ni absolutamente nada de eso, sino que ya debemos de saber con anticipación, ¿verdad?, que mi hermana me puede fallar, pero ya tengo yo preparado un lugarcito para el perdón, para perdonarla, para portarme con ella amable, caballeroso y aprender de Dios, de Jesús, que como Él perdonó, yo también estoy llamado a perdonar las faltas. Por eso, haz un lugarcito también ahí para las faltas. Y tú haz un lugarcito para dispensar y comprender también al hermano Rigoberto, porque el hermano Rigoberto, aunque es el que habla más ahí durante la noche que nos reunimos, pero también tiene faltas, ¿verdad? Y en vez de criticarme y de juzgarme no, lo cambia usted por comprensión y por caballerosidad y por kindness, que es bondad. Fácil, ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo, no cuesta, nomás que hay que ponerle atención e interés a esto que el Señor dice. Entonces el 14 dice, above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Esto que les acabo de decir, como un lugarcito allí en su corazón, un espacio, ¿verdad?, para las faltas del hermano Rigoberto. Oh, ese es el amor que dice, above all, sobre todo, ¿verdad?, que no falte el amor, ¿eh? Porque si el amor está allí, hay disposición para hacer un lugarcito, ¿verdad?, para comprender, para perdonar y para que todo siga adelante en armonía, en armonía. Esas son las claves, hermano, de la iglesia, ¿verdad?, que tiene que vivir en armonía, pero cada uno tiene que poner de su parte, ¿okay? En la iglesia tiene cada uno, tenemos que poner de nuestra parte, hermano, al entender la palabra de Dios. Nomás es leerla y decir, Señor, yo estoy dispuesto a eso. Claro que sí, porque tú dices que lo más importante que no falte sea el amor, para que podamos nosotros, hermanos, tener esa actitud cuando el momento se dé. ¿Qué actitud? Una actitud de perdón, una actitud de caballerosidad, una actitud de bondad, una actitud de comprensión. ¿Sí? De eso está hablando el Señor. Esto nos lleva a lo más precioso y más deseado de todo ser humano, que es tranquilidad. Que en la Biblia, hermano, se habla y se traduce como paz, tranquilidad, aleluya, en cualquiera que sea la situación o la circunstancia. Amén. Entonces, luego dice el Señor, and always be thankful. Verso 15. O el 14, above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Stacy, ¿qué es lo que nos une a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Love, la familia. Ahora, hace un rato orábamos por la familia, por la unidad de la familia. Y eso es lo que está hablando ahí el Señor en el versículo 14. Above all, clothe yourself with love, which binds us all together in perfect harmony. Óigame, la iglesia es una familia.
Pero nosotros, cada grupito aquí constituye también una familia, ¿verdad? Una familia. Y lo que Dios quiere, hermano, que esa familia esté, ¿cómo? Unidad familiar. Orábamos por la unidad familiar. Podemos pasar orando, hermano, toda la noche, toda la semana. Noches de oración, cultos de oración, a cada rato. Pero si no entendemos esto, hermano, lo que el Señor dice, que ¿qué es lo que nos mantiene unidos? Ese es el glue que nos une, hermanos, como iglesia y como familia. Es el amor. El amor. El amor también es, hermano, amor es el que habla un poquito antes, donde dice, hagan un lugarcito. Hagan un lugarcito para comprenderse. Hagan un lugarcito para entender que todos tenemos faltas. Y cuando alguien falte, ¿verdad? Hay un lugarcito para, ese lugarcito, ok, ese lugarcito es para que haya perdón, que haya comprensión, que haya amabilidad. En medio de esa circunstancia que se dio, de una ofensa o de algo, ya yo procuré un lugarcito, hermano, porque entiendo lo que Dios dice. Entiendo lo que es ser la iglesia. Entiendo que la iglesia es una familia y que en la familia necesitamos armonía. Necesitamos estar juntos. Necesitamos trabajar juntos. Necesitamos, hermano, comprendernos. Todas esas cosas lo necesitamos. Y por eso el Señor dice, no se compliquen, dice, sobre todas las cosas, que no falte el amor. Porque el amor es el que nos mantiene pegaditos, así como con glue, ¿verdad? Y cuando estamos pegaditos, estamos unidos, vamos a estar en armonía. Y qué bonito es que los hermanos estén siempre en armonía. ¿Cómo va el salmito? En armonía. Qué delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Versículo 15 dice, alguien que lo lea con una voz alta, el versículo 15. ¿Quién? Cualquiera. Ok, el 15 dice, and let the peace that come from Christ. Okay, and let the peace that come from Christ. ¿Qué? ¿Cómo? Ok, les hablé de un secreto, ¿verdad? Ese es el secreto, hermano. Rule. And let the peace that come from Christ. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se confundan, que mi paz no está basada en la paz que el mundo tiene, porque la paz que el mundo tiene está basada en todo lo material. La paz que yo les dejo y la paz que yo les doy no está basada en eso. Mi paz soy yo, dice el Señor Jesús. Yo soy la paz de ustedes. La confianza que ustedes pongan en mí es la que va a reinar en cualquier momento, en cualquier circunstancia en la que ustedes se encuentren, porque ustedes van a creer de que yo soy el Todopoderoso y de que no hay nada imposible para mí. Por eso es que mi paz debe de reinar en cada situación. ¿Cuál situación? Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. La paz de Cristo, hermano.
reina. Y allí no hay celo, hermano. Allí no hay tribulación, allí no hay angustia, allí no hay persecución, allí no hay envidia, allí que vaya a ocupar en el corazón del cristiano que ha entendido esto, hermano, que vaya a ocupar en vez de la paz de Cristo está sobre todo. No, es la paz de Cristo la que reina en mi vida. Y usted no deja entrar absolutamente nada más. ¿Cuál situación? Cualquiera que sea la situación, hermano. ¿Cómo se encuentra? Cualquiera que sea financiera, emocional, espiritual, material. Y allí, hermano, en estas 4 o 5 cosas de que hablé, está envuelto todo, todas las circunstancias y todas las situaciones del mundo. Pero allí reina la paz de Jesús. ¿Sí? En LED. Decía hermano Mauricio la semana pasada que en esta traducción como que nosotros vamos a permitirle que la paz del Señor Jesucristo reine en nuestros corazones. Cristo ha venido precisamente para eso, hermano, para reinar en nuestros corazones. ¿Okay? Ahora yo le puedo decir al Señor, sí, Señor, ven y reina en mi corazón. Pero si yo no tengo los sentidos ejercitados, hermanos, para esto no va a funcionar. Créame que no va a funcionar. ¿Ok? Y como somos humanos, todos vamos a estar expuestos, hermanos, a pruebas. A pruebas. Y a veces nos van a meter en el crisol, hermano, y como oro nos van a meter también fuego. Y ahí donde estemos, hermano, siendo fundidos con fuego, hermano. Allí es donde precisamente, hermano, nosotros vamos a continuar diciendo la paz de Cristo, porque 7 veces más fue calentado el horno de Nabucodonosor, hermanos. Y los hombres que habían creído en Dios y que la paz de Cristo era su más preciosa posesión, estuvieron allí y no se quemaron. ¿Sí? Y no se rindieron, y no se doblaron, y salieron victoriosos de ese lugar, hermano. Y esta es una historia verídica. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo reinaba en sus corazones. Yo metí 3, dijo el hombre, pero veo 4. Y el cuarto tiene semejanza al Hijo del Hombre. Porque en medio de esas situaciones, ahí está el príncipe de paz con nosotros. En esta semana, hermano, después de haber hablado de esto, yo atravesé un momento emocional. Pero emocional, voy a usar la palabra cruel en mi vida. ¿Cómo llegué yo a esa situación? Bueno, en parte yo la busqué, pero de repente me encontré en ella. Y estoy hablando de una experiencia emocional, hermano. Tremenda. Donde todos mis pensamientos mis pensamientos y mi sentir, hermano, era de mucha tristeza y de mucha confusión y de mucho estrés, ¿verdad? De mucho estrés. O sea, para aplastarme como cucaracha, vino una situación emocional a mi vida durante esta semana. ¿Okay? La situación venía tan fuerte, hermano, como para aplastarme, como se aplasta una cucaracha. Y en medio de esa situación, hermano, todo lo que yo podía decir es esto, precisamente. No. Jesús es mi paz. Y la paz de Cristo rule en mi vida. Ninguna de estos pensamientos emocionales o sentimentales, hermano, o como usted quiera llamarles, pudo tomar ese lugar que se llama
la paz de Jesucristo. Porque los otros querían entrar ahí con fuerza, ¿para qué? Para dominarme, para reinarme. Pero es que no pueden, porque ya reina y gobierna la paz de Jesús en mi vida. Y de aquí para allá, hermanos, en mi vida, hay muchas situaciones y circunstancias, ¿verdad? Pero Dios me ha dado esto. Rule. ¿Cuál sería la traducción de rule? Gobierne, reine en nuestros corazones. Hermano, ¿David fue un rey querido por el pueblo o fue un rey odiado por el pueblo? ¿Ah? Amado por el pueblo, ¿verdad? Ok, ¿y Saúl? Saúl no es el hombre que Dios puso para que gobernara a su pueblo. No fue Saúl. Pero David sí. A David Dios lo escogió para que gobernara a su pueblo. Y su pueblo, hermano, deseaba ser gobernado por David. ¿Y sabe quién es David, hermano? David es un tipo de Jesucristo que gobernó el corazón del pueblo de Israel. ¿Por qué gobernó el corazón del pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel deseaba ser gobernado por David. Porque el rey era amado por el pueblo. Ahora, uno más grande que David, hermano, Jesús, quiere no solamente ser el Salvador de tu vida, sino el Rey de tu corazón. El que gobierna tu corazón con su paz. Porque Cristo no va a venir a gobernar aquí como gobiernan aquí en el mundo, tu vida. Aquí lo gobiernan puros tiranos. Y aquí nos gobiernan a sus conveniencias. Pero Cristo quiere gobernar nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar ese tipo de gobierno que Él ha dado a su pueblo, que se llama un gobierno de paz. Un gobierno de paz, de seguridad, de que sepas que cada segundo de tu vida Él te ama. Y está interesadísimo en ti. Ningún detalle de su vida se le pasa al Señor, hermanos. Ninguno. Y eso debemos de conocerlo. Debemos de saberlo. And let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as a members of one body, you are called to live in peace. ¿Sí? Como miembros de esta iglesia, hermano, y de la iglesia de Jesucristo, nosotros hemos sido llamados para que nos gobierne el príncipe de paz y por ende que vivamos en paz. ¿Paz a dónde? En nuestra familia. ¿Paz dónde? En nuestros trabajos. ¿Paz dónde? Con nosotros mismos. En paz. And always be thankful. Always. Por eso tan grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta no es una paz pasajera, hermanos. Una paz que va y viene, que va y viene. No, una paz que ha llegado para quedarse. Y para que nosotros aprendamos esto, hermano, con claridad de mente. ¿Ah? Con una mente clara. ¿Ay? No que ahora estemos en paz, pero mañana no.
No. Reinar quiere decir reina. Tomó control, gobierna tu vida, gobierna tu corazón. Mucha gente honestamente piensa, hermano, que cuando Cristo gobierna nuestros corazones, nosotros vivimos esa vida santa que Él vivió. No, no es así. Nunca va a ser así. La vida santa que Él vivió, Él la vivió. Y Él la vino a vivir porque tú eras incapaz de hacerlo. Eres y serás incapaz de hacerlo. Pero con todo y nuestras faltas, por eso el Señor dice, hagan un lugarcito a las faltas para que haya armonía. Porque conmigo ya hay armonía, no matter what. Yo ya hice la paz contigo. Por eso es que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. No por medio de mi comportamiento, no por medio de mis méritos. No, hoy tengo yo paz con Dios por medio de Jesucristo. Pero tengo paz conmigo mismo. Tengo paz con mis hermanos. No. Si esa paz que Cristo me dio, yo no la he entendido y no está reinando, o sea, continua y constantemente, esa es la manera de vivir mía. Que aunque fallo y no soy perfecto, pero la paz de Cristo nadie me la puede quitar. Porque nadie me la ha dado, solamente el Señor. Hace mucho tiempo cantábamos una alabanza y bien seguido la cantábamos y decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Sí? Lo mismo es con la paz. La paz que siento yo, el mundo no me la dio, no me la puede dar. Y como no me la dio, tampoco me la puede quitar. La salvación que siento yo, el mundo tampoco me la dio. Y como no me la dio, no me lo puede quitar. Bendito sea el nombre de Jesús. El secreto es entonces rule, gobernar, que gobierne la paz del Señor en nuestras vidas. Amén. Otro tema. ¿Qué tiempo nos queda, Ricky? 20, 15. El capítulo 3 del libro de Génesis, hermanos. ¿Cuántas personas fueron salvas en el diluvio? 8. 8 personas. ¿Y cuántas personas más o menos habían en ese tiempo? Alat. ¿Millones? Menos de los que hay ahora. Mucho menos. ¿Por qué? No solamente porque ha pasado más tiempo, sino porque el mundo conocido de ese tiempo era más reducido que hoy. Pero sí la cantidad de gente, de seres humanos que existía, hermano, en tiempos del diluvio, era inmensamente grande, grandísima. Pero ¿por qué solamente 8 personas fueron salvas? De tantas. ¿Cómo? ¿Cómo? Los que entraron al arca. Pero los que entraron al arca fueron para...
¿Para qué? A ver, esa es la palabra. ¿Para qué? Para preservar la humanidad, ¿verdad? Y también todos los animales. Wow. Para preservar la humanidad. Porque toda la humanidad en realidad, hermano, fue exterminada. Ahora, ustedes saben la razón por la cual la humanidad fue de verdad exterminada y guardó el Señor solamente 8 personas, hermano. O sea que toda la humanidad se había corrompido, de tal manera que si quedaban esos, ya no podían continuar, hermano, ya no se podía preservar la humanidad con toda esa gente. Por eso toda esa gente fue raída de la tierra, fue quitada completamente de la tierra. Pero ¿cuál sería el problema grande? ¿Qué tan grande sería el problema, hermano? Que ya la gente que existía ahí, que fue raída de la tierra, hermano, ya no le servía a Dios para preservar o para que se continuaran reproduciendo. ¿Contaminar? Pregunta. ¿Creen algunos de ustedes que si hubieran salvado, si hubiéramos sido parte de esa generación? ¿Cuántos de ustedes creen que se hubieran salvado si hubieran sido parte de esa generación? ¿Ah? ¿No? Jaimito, ¿por qué no? ¿Por qué dices tú que no te hubieras podido salvar? ¿Por qué? ¿Rechazaban a Dios? Hermano, pero si en ese tiempo hubiese estado esta bendición que nosotros tenemos, porque nosotros somos mejores que ellos, esta generación que vive ahorita, todos los millones que vivimos en el mundo, ¿somos mejores que esa generación? ¿Ah? Pero fíjese esa generación y esta generación, hermano. Yo creo, con todo mi corazón, que si ese hubiera sido el tiempo de Cristo, toda esa gente no hubiera muerto. Muchos se hubieran salvado. Porque hoy, mire qué conveniente, hermano, porque es conveniente. Esta es una tremenda conveniencia para nosotros los seres humanos, que solamente le digamos sí a Cristo, para que escapemos de esa tremenda condenación. Ya escapamos en Cristo y toda esa gente no tuvo esa oportunidad, hermano. Pero, ¿qué tan mal habían hecho para que Dios los extinguiera de este mundo? Veamos el capítulo 3 de Génesis y el versículo 15. Génesis 15. Dice: And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Esta es una de las profecías, hermano, las profecías que es considerada, toda es la palabra de Dios, pero esta profecía es considerada una de las profecías más lindas y más hermosas
hermano, de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra, hermano, la esperanza que Dios le da a la humanidad después de que el hombre que el Señor creó le falló. Rompió la perfecta relación que había entre Dios y el hombre la quebró y, hermano, por lo tanto, esa relación quedó destruida. Y no había, desde allí en Génesis, el Señor nos está dando a entender que no hay nada ni nadie que pueda resolver esa situación, sino solamente, hermano, Él mismo. Y en esta profecía el Señor habla, hermano, de una simiente, dice el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El diablo, hermano, entendió inmediatamente, el enemigo, el que engañó a Adán, entendió inmediatamente, hermanos, que Dios había declarado que entre esa simiente y la simiente de esta mujer habría una enemistad continua. Y lo tremendo es que el diablo escucha de parte de Dios y le dice, Dios le dice, la simiente de la mujer, fíjate, la simiente de la mujer se va a parar en tu cabeza y la va a quebrar y la va a destruir total y completamente. Y dice, tú le herirás el calcañar. El enemigo inmediatamente pensó, hermano, que la simiente de la mujer era Abel. Y puso una enemistad tremenda entre Abel y Caín, o más bien de parte de Caín para Abel, Abel no. Y por diferentes situaciones, hermanos, Caín mató a su hermano Abel. Por insinuación diabólica. Por resentimiento, por envidias, por celos, por todas estas cosas, hermano, Caín mató a su hermano Abel. Pero el plan era que el diablo, que había recibido una amenaza directa de Dios, y dijo, si la simiente de la mujer es este hijo que nació, este hijo que quiere agradar a Dios, que quiere seguir los pasos de Dios, pues aquí lo termino. Y Abel, hermano, fue muerto por su propio hermano. Y según el diablo dijo, bueno, ya se terminó, la profecía no se cumplió. Porque ya la simiente de la mujer aquí la destruyo y aquí no pasa nada. Aquí sigo haciendo yo lo que hice con Adán y con Eva, seguiré haciendo con todas las generaciones que vengan en el futuro, yo las voy a seguir dominando. Pero se dio cuenta que pronto que no fue así, hermano. No fue así. Entonces, ¿sabes lo que hizo el diablo? Ahora no solamente pervirtió a un hombre, a Caín, sino que ahora pervierte a toda la humanidad que se encontraba en ese tiempo. ¿Cómo? Consideremos en esta noche, con un corazón abierto y con una mente abierta, podemos estudiar. Hay tiempo para discusión. ¿Sí? All right. Entonces mire, pervierte a un hombre, ahora va a pervertir a toda la humanidad. ¿Y de qué manera? Abra conmigo en el capítulo 6 de Génesis.
capítulo 6. Versículo 6, en capítulo 6, el versículo 1 dice, aconteció, 6:1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de toda la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, un hombre, halló gracia. ¿Qué significa el nombre Noé? ¿No? Noé significa paz, significa descanso. Eso es lo que significa Noé. Descanso, paz. Yahshua, ¿por qué dice el Señor que exterminó todos los hombres de la tierra? ¿Por qué? Que se corrompió. Toda la humanidad se corrompió. ¿De qué manera se corrompió? Tomaban mucho, peleaban demasiado, o sea que si peleaban demasiado, si eran demasiado celosos, si eran demasiado vulgares, y todo eso, hermano, ya ellos habían nacido en pecado, pero era suficiente el motivo como para que Dios los rayere de la tierra o los exterminara, los desapareciera de la tierra. ¿Sería ese un motivo suficiente? El que tuvieran una actitud continua al mal. ¿O qué es lo que había pasado, hermano, tan grave en estas generaciones para que Dios terminara con toda la humanidad? ¿Cuál creación? ¿Cuál es esa creación de Dios? ¿Cuáles son los hijos de Dios? ¿El linaje de Cristo? ¿De veras? ¿De veras? De veras, porque aquí la Biblia, hermanos, en el versículo, vea conmigo, en el capítulo 5 y el versículo 28, vea conmigo el versículo 28 del capítulo 5. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé.
diciendo, oiga lo que dice el papá de Noé, dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé significa paz. Y la Biblia dice que este es el que nos aliviará de las obras de nuestras manos. En otras palabras, hermano, a este fue el que consideró el Señor, este fue el que halló gracia delante del Señor. ¿Por qué? Porque este hombre, de acuerdo al libro de Hebreos, hermano, vivió y vivió por fe. Sobrevivió y sobrevivió por fe. Este creía en Dios, no en términos, hermanos, de ley, sino en términos de gracia. Dice, halló gracia delante del Señor. Este hombre es un hombre que confiaba plenamente en el Señor, hermano, para todo. Y la paz de Cristo, oiga eso, reinaba en el corazón de Noé. Reinaba. No era una paz, hermanos, limitada, o que la experimentaba y que se le iba. No, esa paz reinaba en el corazón de Noé. Pero mire, y llamó su nombre Noé, 29, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Oiga eso, 777 los años de Lamec. Y murió. Ahora, ¿cuántos hijos tuvo Lamec? ¿Cómo se llama el primer hijo que tuvo Lamec? ¿Ah? Noé. ¿Y cuántos más hijos tuvo Lamec? Hijos e hijas. Hermanos de Noé. Una muchedumbre de hermanos y de hermanas de Noé. De linaje, según de lo que hemos entendido, hijos de Dios. Pero que contundentemente la Biblia nos dice, hermano, que 8 personas fueron las que fueron salvas en el arca. Y todas las hermanas y los hermanos de Noé. ¿Dónde quedaron? Entonces, hermano, esto no fue una simple cosa. Esta no fue una simple rebelión la que aquí sucedió para que todo ser humano fuera raído de la tierra. Aquí sucedió algo que es tremendo. Ustedes han oído, hermano, la escritura que dice, grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Y así como hay un misterio, hermano, que es grande y maravilloso, que es de la piedad, y eso es, ¿cuál es el misterio grande de la piedad, mis amados hermanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el misterio grande de la piedad? ¿Ah? Piedad. Ok, piedad es... ¿alguien me ayuda? ¿Piedad? Godliness. That's right, godliness. That's piedad. ¿Cuál es? Por tiempo no vamos a la escritura, pero se encuentra en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe cómo se llama?
¿qué es el misterio de la piedad? Es que Dios se manifestó en carne. Ese es grande el misterio de la piedad. Ahora hay un misterio de iniquidad. ¿Ok? ¿Cuál es ese misterio de iniquidad? ¿Ah? Ya. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad, hermano, es precisamente eso, ¿verdad? El advenimiento de el anticristo. Y esto es obra directa de Satanás. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Es un ser, hermano, un ser humano. ¿No es humano? Anticristo es alguien que se opone completamente a todo lo que es Dios. Pero ¿sabe qué? Es una obra satánica. Es un hombre, pero es una obra satánica. Es el misterio, encierra muchas cosas que se desconocen. El misterio de la iniquidad, como el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Es un misterio. ¿Quién entiende todo eso? ¿Quién lo entiende? El misterio de la piedad. Mire, dice: tu simiente, le dice al diablo, tu simiente le herirá el carcañal, pero la simiente de la mujer te herirá la cabeza. Solamente allí, hermano, Dios nos está revelando ese misterio tremendamente de la piedad, que es Cristo, Dios manifestado en carne. Porque, óigame, aunque aquí hay jovencitos y bastante jovencitos, pero con la edad ya de poder oír estas cosas y de entenderlas, ¿verdad? Cuando el Señor habla de simiente en una pareja, ¿quién es el que tiene la semilla? El hombre. ¿La mujer qué es? La mujer es el recipiente donde Dios le ha dado ese privilegio, ¿verdad? De que el hombre, hermano, ponga esta semilla para que continúe, las generaciones continúen y continúen y continúen. Pero ¿por qué en Génesis 3:15 dice la simiente de la mujer? Cuando la mujer no es la que provee la semilla, sino que la simiente, hermano, la semilla, la tiene solamente el hombre. Pero ¿qué nos está revelando entonces 3:15 de Génesis? Allí mismo nos está revelando, hermano, el nacimiento virginal de Jesucristo. Nos está revelando el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo hombre que pusiera semilla allí. Dice la simiente de la mujer. ¿Recuerda usted? Engendrado por gracia y obra, oiga, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Engendrado porque este es el advenimiento y es obra ¿de quién? De Satanás. El misterio de iniquidad y el advenimiento, ¿verdad?, de este hombre que es obra de Satanás. Mire pues lo paralelo, hermano. ¿Y de dónde el Señor Jesús, dónde el Dios de los cielos está revelando su nacimiento virginal?
está revelando aquel que iba a venir, hermano, y le iba a aplastar la cabeza al diablo. Pero mientras él venía, el diablo estaba ocupado. Y en el capítulo 6 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y ahí están, hermano, la generación de Caín, la generación de Set, ¿verdad?, que llega hasta Noé, y toda esa gente, todo junta, las dos líneas, se unieron, hermanos, ¿verdad? Se unieron, se rebelaron contra Dios, porque la maldad era tan grande, el ambiente era tan perverso, que poco a poco se fueron contaminando todos. Y según yo entiendo aquí, aún los hermanos de Noé, la familia de Noé. ¿Qué es lo que sucedió entonces, hermano, para que Dios tomara esa decisión tan grande de raer a toda la humanidad de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que causó? ¿Cuál fue el motivo tan grande, pero tan grande, para que Dios dijera: no, esta gente se contaminó? Esta gente, yo ya no puedo contar con ellos para que se sigan reproduciendo, porque esta gente está contaminada tremendamente, que no hay ya oportunidad para que sigan viviendo. Oiga, ahí dice los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ¿qué? Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se metieron con ellas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son los hijos de Caín, los hijos de Set, los hijos de Noé, los hijos de todos ellos, hermanos, son los hijos de los hombres. Pero los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? De acuerdo a la Biblia, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué dice el versículo? Léame por favor uno de ustedes el capítulo 1 y versículo 12 de San Juan, Evangelio de San Juan. 1:12, ¿qué dice ese versículo? ¿Ok? ¿Y? Denle un aplauso, por favor, un aplauso al Señor. ¿Vieron a la hermana Vicky? Sin ver la Biblia dijo: a lo suyo vino. Y los suyos, dice, no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Pongan atención, hermanos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No. Ve allí, lea todo la escritura. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Lea. ¿Les dio qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, estos que no son engendrados por voluntad de sangre ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios. What? Porque Dios en la palabra de Dios dice que en su imagen lo hizo. Yeah. Okay. Yeah.
Ok, pero aquí hay una cosa bien importante. Adán, los hijos de Dios son los que Dios crea directamente. ¿Ok? Que Dios crea directamente, no por hombre. ¿Ok? Los hijos de Dios son Adán. Adán fue creado por Dios directamente. ¿Ay? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles son hijos de Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? Porque han sido creados directamente por Dios. Tú y yo hemos sido creados por Dios, pero a través de una pareja, de un hombre y de una mujer. Porque para que tú y yo nazcamos como seres humanos, necesitamos la semilla del hombre y el recipiente de la mujer. ¿All right? Dios usa hombre y mujer para procrear. ¿Ah? All right. Bien. Pero los que somos y nos convertimos en hijos de Dios, ya no somos los que engendró tu papá o mi papá. ¿Sí? Los hijos de Dios somos los que ha engendrado el Espíritu Santo. Cristo era el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue engendrado directamente por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora yo soy llamado y puedo llamarme hijo de Dios, ¿verdad? Con grande privilegio. Reconozco ese privilegio que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque he sido engendrado por el Espíritu Santo. ¿Crees tú eso? Ok. Eso te hace un hijo de Dios. Creer en Cristo nos salva. Pero haber sido engendrados en el momento que creímos, hermano, nos convierte en hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús por Dios. Ok. Entonces, hermanos, aconteció que cuando comenzaron, versículo 1 del capítulo 6, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mi opinión personal, yo creo, hermano, que si esta unión entre ángeles caídos y mujeres no se hubiera dado, Dios no hubiera raído la tierra de la humanidad. Pero lo que se dio aquí fue tan grave que esa corrupción no podía seguir procreándose y no le servía a Dios ya, porque la iniquidad, hermano, había llegado a lo sumo, a lo más alto. Y por eso es que Dios tuvo que terminar con toda la tierra. Y preservó a Noé y a su familia, los hijos de él, 3 mujeres, los preservó para que continuara una generación humana, 100% humana. Porque la que destruyó ya no era 100% humana. No había espacio para salvación para esas generaciones.